Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno es que nos podamos encontrar aquí. Salen los niños y casi que queda vacía la iglesia, ¿no? Pero eso es bueno, porque una vez fui a una iglesia donde eran puro viejo, hermanos, Israel. Y de verdad que a veces los niños, fastidiosos como son y bulleros y todo, dan vida a la congregación y a la iglesia, y qué bueno es que podamos tener a cada uno de nuestros muchachos aquí. La predicación de hoy es algo compleja para mí porque no tengo un texto en específico y no sabía qué lectura poner, y entonces, tratándose del rey David, buscando allá donde hablaba acerca de que Dios había hablado de que él era un hombre conforme a su corazón, encontré aquel texto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, lo leía nuestro hermano Reinaldo, donde Pablo, haciendo defensa y haciendo una exposición muy corta y resumida, habla desde el verso 17 y dice: el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Llama la atención esa palabra, Dios los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. No se olvides que Saúl fue rey por 40 años. Me quedé en el 22, dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. Dios dio testimonio de David diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, y mira lo que dice: varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Si cualquiera preguntase aquí, fuera incluso de la iglesia, tú le preguntas a alguien: ¿cómo tú ves al mundo? ¿Cómo tú ves la cosa? Y yo atiendo a una viejita que todos los días me pregunta cuando yo llego. Tiene 96 años la señora, y me dice: ¿cómo está la calle? Entonces yo le digo: bueno, ahí está. A veces me le voy por el tema de la pandemia y dice: la gente ya como si nada, no le hace caso al tapaboca, anda alborotada, ya no le presta atención a él. Y ella me dice: ay, mijo, a mí me da tristeza. Y se pone a hablar y siempre me lleva al tema político, y yo pienso dentro de mí: señora, pero tienes 96 años, vive lo que te queda feliz y olvídate de lo que está pasando allá afuera, porque de paso tienen más comodidades de las que ustedes se puedan imaginar. Pero es impresionante ver cómo a cualquiera que tú le preguntas: mira, ¿cómo está la cosa? Y tú dices: la cosa está mal. O si no, tú le preguntas a otro: mira, ¿cómo está? Y la idea que te da es decir: bueno, ahí estamos luchando para adelante, pero es como que en una lucha ahí empujando el carro que se quedó sin gasolina y empujándolo hasta la bomba. Y te dice: pero ahí vamos hacia adelante. Si uno detalla un poco más las noticias y todo eso, ayer veía un desbordamiento de tierra que ocurrió en Japón y se llevó un montón de casas, y tragedias por todos lados. Pero más allá de eso, leí una noticia donde un hombre se declaró ser mujer y
decía que él era mujer porque él se sentía mujer y se autodeterminaba mujer, y entonces lo pusieron a pelear en un ring de boxeo contra otra mujer, o contra una mujer de verdad. Y obviamente los resultados se los pueden imaginar. La mujer terminó con una fractura de cráneo y toda desbaratada. Por otra parte, leí otra noticia donde en Estados Unidos, no sé dónde, no recuerdo exactamente, pero en un concurso de belleza se declaró reina, si se puede llamar reina, a la primera participante trans. O sea, realmente era un hombre que estaba participando, pero él se decía mujer. Y cosas que no tienen ni pie ni cabeza, y a lo mejor nosotros aquí pudiéramos decir, qué locura, el mundo está perdido. Pero hace poco, acabamos de terminar junio, y todas las marcas comerciales ponían en sus logos la bandera del orgullo gay, porque era el mes del orgullo gay, del movimiento LGTB. Y cuando uno conversaba acerca de estas cosas, tú veías que, como que tú dices, pero ¿quién tiene la razón aquí en esto? Porque cada quien ve desde su óptica, y como tú le dices, mira, lo que tú estás pensando está errado, si él a lo mejor puede decir, bueno, pero lo que tú estás pensando es lo que está errado. ¿Y quién tiene la verdad? Vivimos en un mundo donde lo que abunda es el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Que todo es relativo, no hay ninguna verdad absoluta, todo depende desde el punto de vista donde tú lo veas. Porque si tú lo ves desde el punto de vista donde Dios no le gusta la homosexualidad, probablemente el otro lo ve desde el punto de vista, pero Dios es amor y Dios lo que le gusta es el amor. Usted escucha la música de nuestra época, de nuestro tiempo. Mi abuela ya tiene casi 90 años y había una canción que en estos días yo le ponía, que decía, siempre que me preguntas que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y es una canción un poco así como suspicante y que cortejea a un hombre con una mujer y da la idea de la canción. Pero tú escuchas una canción ahora y qué diferente, no hay nada de quizás. Todo es muy evidente y muy claro. Vivimos en un mundo hipersexualizado. Recuerdo hace tiempo que hablaba con un compañero de trabajo y él me decía, oye, pero ¿cómo hace uno para serle fiel a la mujer? Uno intenta portarse bien, pero entonces vas por la calle y te aparece una mujer con un escote y la otra con el minifalda y la otra con el pantalón. ¿Y cómo hace uno? Me decía él. Y tú escuchas la música y todo te invita a la inmoralidad sexual, y tú te metes en YouTube y ves los videos, y previamente a los videos, así vayas a ver el video más santo del mundo, te aparece una propaganda, una publicidad, y no siempre son de las mejores. Vivimos en un mundo donde la familia ha perdido la relevancia que tenía, donde ya no es normal escuchar, oír una familia conformada por el padre, la madre, los hijos, sino que ahora una familia es quien la forma y ya, la abuela con el sobrino y el primo. Si lo vemos un poco más hacia el individuo, vivimos en un mundo donde el tema emocional se desborda, las emociones se desbordan. Saben que ahorita con el tema del COVID, a los pacientes hospitalizados muchas veces se les está permitiendo la compañía de algún familiar allí. Imagínate estar mes y medio encerrado en una habitación, viendo pura gente extraña que entra y te pregunta, hola señora Rosa, ¿cómo está? ¿Cómo se siente hoy? Sí, bien. Sí, le cumples el tratamiento y te sales. Depresión post-COVID. Hablaba con una amiga esta semana y me decía,
Pedro, para los que me conocen fuera del entorno familiar, soy Pedro. Pedro, tengo síntomas de COVID, tengo fiebre, tengo dolor articular, y me decía, tengo miedo. La depresión, el suicidio. En estos días veía que se lanzó alguien en el metro de Altamira con una niña encima. Por otra parte, el afán, la ansiedad, el trabajo, hay que trabajar para ganar plata porque el mundo está difícil y todo está sumamente caro y el dinero no alcanza. Y en eso se nos va la vida. Y ante todo este escenario tan horrible, yo me hacía una pregunta que era la siguiente: ¿y los cristianos? ¿Y los cristianos dónde están? ¿Dónde estamos? Es impresionante que a veces los cristianos estamos metidos en todo esto que acabo de describir, estamos allí metidos. Y los que no estamos allí metidos, estamos a lo mejor mirando desde afuera, expectantes, sin a lo mejor inmiscuirnos en nada. Y me llama la atención que muchas veces, al estar expectante o al estar allí metidos o al mirar, como se dicen los toros desde la barrera, nos volvemos cristianos fríos, insensibles al pecado, donde ya de repente se nos hace normal, común, situaciones que deberían llamarnos la atención desde el punto de vista de los ojos de Dios. Cuán necesario es en este tiempo que la sociedad pueda encontrar en nosotros cristianos auténticos, cristianos conforme al corazón de Dios. Yo quiero hablar en esta mañana, y decía que me costaba encontrar un texto, y encontré aquel repaso donde Pablo hablaba del pueblo de Israel, donde lo sacó de tierra de Egipto, donde después duraron 400 años al mando de los jueces, donde después duraron 40 años con el rey Saúl, hasta que encontraron a David, hasta que Dios envió a David, y dice: me he encontrado un hombre conforme a mi corazón, y de Dios se proveyó un Salvador. Y quiero, a través del libro de los Salmos y algunos pasajes del Antiguo Testamento, ver 4 características de David que lo hicieron un hombre conforme al corazón de Dios. Probablemente y seguramente hay muchísimas más, pero quiero que en este momento simplemente mencionemos 4 características de David que lo hicieron a él un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo primero que veo en David es que era un hombre que tenía conocimiento de Dios, lo conocía. Si buscamos el Salmo número 15, y quiero pasearme ahorita por 4 salmos: Salmo 15, Salmo 8, Salmo 19 y Salmo 36. Salmo 15, David se hacía una pregunta y dice: Jehová, hablando como con Dios, escribiéndole allí a Dios, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. En que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Me llama la atención que David tenía un profundo conocimiento de la santidad de Dios. Y David dice: oh Señor, ¿quién podrá acercarse a tu monte santo? ¿Quién podrá habitar allí? Como cantamos a veces, el limpio de manos y el puro de corazón. Pero David tenía claro la santidad de Dios, la pureza de Dios. Es impresionante ver en este tiempo cómo todo el mundo dice: aquí andamos, por Dios por delante. Sí, no, en nombre de Dios vamos. Pero tú ves la vida de la persona que te lo dice y tú dices: oye, pero con esa vida, ¿en serio estás con Dios por delante?
David tenía claro que no cualquiera podía acercarse a un Dios puro, limpio, santo, a un Dios que odia y detesta el pecado. Pero David no solo tenía claro la santidad de Dios, tenía claro la grandeza de Dios. ¿Has leído el Salmo 8? Ahí un poquito más atrás dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza. Y dice el verso 3, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite? David estaba claro no solo de la santidad de ese Dios, que era un Dios puro, limpio, sino también que era un Dios grande, magnificente, poderoso. David tenía claro, tenía conocimiento acerca de la ley, de la palabra de Dios. En aquel momento no tenía el rey la Biblia como tal, pero mira cómo describe los mandamientos de Dios en el Salmo número 19. Los versos del 7 en adelante dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Me llama la atención cómo habla el salmista de la ley de Jehová, de los mandamientos de Jehová. Y dice, esto es más deseable que el oro puro, más deseable que la miel. En guardarlos hay grande galardón. Salmo número 36. Mira cómo David describe la misericordia de Dios. Verso 5 del Salmo 36 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conserva. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Saben, si empezáramos a buscar a través de los salmos lo que David o lo que el salmista describe de la personalidad de Dios, nos asombraríamos. Y aquí brevemente en 4 salmos vemos cómo David describe la santidad de Dios, la grandeza, el poder de Dios, la ley, el carácter de Dios, la misericordia de Dios. Y yo me pregunto si seremos nosotros capaces de poder hablar y expresarnos así como este hombre se expresa de Dios. Y que cuando hablamos de la palabra pudiéramos decir, guardar la palabra, eso es un tesoro más grande que el oro. Guardarla, eso es nuestro más grande galardón. Que cuando pensamos en Dios, pensamos en un Dios santo. O si de repente se nos ha hecho un Dios tan cotidiano porque de repente llevamos tanto tiempo en el Evangelio, domingo tras domingo hablamos de Dios, que ya de repente se nos hace común y perdemos el respeto y el valor a la santidad y a la grandeza de Dios. David tenía un claro conocimiento de su santidad, de su grandeza, de su ley, de su misericordia, de su amor, de su justicia. David tenía conocimiento de Dios. Pero
hay otra característica en él, y es que él era un adorador. Y si quisiera poner esto en términos de C, hablando de conocimiento de Dios y otra C en el segundo ítem, diría que David tenía comunión espiritual. No solo tenía conocimiento, tenía comunión. En estos días leía una frase más o menos que iba así: si quieres apartar a un cristiano de Dios, ponle muchas responsabilidades en la iglesia. Porque de repente creemos que por venir aquí, porque hoy toqué el teclado, que porque hoy prediqué, que porque hoy manejé el videobin y después que se fueron todos le cogí las sillas y limpié el templo y barrí el techo del templo y todo eso, creemos que por haber servido a Dios tengo comunión con Dios. Creemos que porque de repente estoy claro en la santidad de Dios, en la grandeza de Dios y en todo lo que Dios es, ya de repente no necesito tener comunión con Él. No me hace tanta falta, porque bueno, al fin y al cabo, hoy prediqué, hoy toqué el teclado, estoy bien. David era un adorador, tenía comunión con Dios. Si quisiera darle un texto que llene este ítem, pensé en el Salmo 103, no lo busquen. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista diciendo: bendice a Jehová. Pero no se lo está diciendo al pueblo, se lo está diciendo a sí mismo. Dice: bendice alma mía a Jehová. ¡Ey! Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y Eleni decía hoy: vamos a ver qué cosas ha hecho Dios en este año. No, en este año es demasiado. Vamos a ver qué cosas ha hecho Dios en esta semana. Y casi que yo, pensando allí, yo decía: en este día, desde que usted entró a esa puerta para acá, Dios ha hecho demasiado. Piensa en cuántas veces has respirado, en lo que ven tus ojos, en cuántas veces ha latido tu corazón. Y son cosas que no concientizamos. Y el salmista decía: no te olvides de ninguno de tus beneficios, de sus beneficios. David era un adorador. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, 15 y 16, narra cómo David intenta traer el arca del pacto nuevamente a Jerusalén. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Y en algún momento, síganme, no olvídense un poquito del texto, ya nos vamos para el texto, Primera de Crónicas 16, pero más allá de eso, cuando Elí era el profeta, el sacerdote, sus hijos se habían desviado y un día fueron a la guerra contra los filisteos y llevaron el arca allá, pensando que el arca les iba a garantizar la victoria. Lo cierto fue que fueron a la guerra y pelearon y perdieron, y los filisteos secuestraron el arca. ¿Se acuerdan cuánto tiempo gobernó Saúl? 40 años. Vino el profeta Samuel, gobernó, el pueblo pidió un rey a Saúl. Pasaron 40 años y el arca estuvo allá, secuestrada, olvidada. Si tienen problemas con hallar el texto en la Biblia, dejen que Gray trabaje y solo léanlo allí. Mira lo que dice Primera de Samuel 7, 1 y 2. Primera de Samuel 7, 1 y 2 dice: vinieron los de Kiriath Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y mira lo que dice el versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriath Jearim pasaron muchos días, 20 años,
y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El arca, lo que simbolizaba la presencia de Dios, olvidada allá. Llega David al reinado. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 2 dijo: y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Versículo 3. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Se acuerdan cuánto gobernó Saúl? 40 años. Y algo tan valioso para el pueblo como lo era la presencia de Dios, esa arca que simbolizaba la presencia de Dios, allá olvidada. Y David, una de las primeras cosas que hace cuando llega, dice: mira, vamos a buscar el arca porque desde los días de Saúl no hacemos caso de ella. Primero de Crónicas 15, versículo 1 dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Versículo 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, con arpas y címbalos, que resonasen y que alzasen la voz con alegría. Capítulo 16, verso 4 dice: y puso delante del arca de Jehová ministro de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel. 16, 39 y 40 dice: asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón. Los puso allí para que sacrificasen continuamente a mañana y a tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Ese texto es aquel donde la gente dice: mira, ¿por qué está prohibido danzar si la Biblia dice que David bailaba, David danzaba? Y si tú lees el contexto, el arca del pacto estaba ya olvidada por más de 40 años fuera de Jerusalén, y dice la Biblia que David preparó una tienda, tela, y preparó cantores y mandó a gente que vamos a adorar, es tiempo de júbilo. Y escuchaba a alguien decir: David quitó su ropa y estaba casi que en interiores, porque en interiores al siglo XXI, interiores de aquel, en efod de lino, porque no quería que la atención recayera sobre el rey. El rey era uno más. La atención estaba en el arca, en la presencia de Dios. Y David no quería que rindieran tributos. Oh, ahí viene el rey de Israel. David, no. La atención no estaba en él. La atención estaba en Dios. Y preparó cantores, y dice que preparó gente que adorase y que lo hacen a Dios con alegría. Y dice que cuando ubicaron el arca en la tienda, no había tiempo para construir un tabernáculo, un templo. Dice que solo puso tiendas. Y puso allí gente que adorase desde la mañana hasta la tarde, todo el tiempo. Y pienso a veces cuando cantamos y el director tiene que decirnos: hermano, ¿no desayunaron hoy? No se escucha, eso fue un ensayo, vamos a cantar nuevamente. Y tiemblo, me da miedo, porque a lo mejor no sabemos a qué Dios estamos adorando. David sabía que era un Dios grande, digno, poderoso, santo. Y preparó gente que le cantara, que le adorara, que le sirviera. Y dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de tus beneficios. David era un adorador como nadie.
Lee el libro de los Salmos y vas a ver que cualquiera fuera la situación de David, ese hombre adoraba. Y me retrotraigo a la pregunta que hacíamos antes cuando describíamos la situación actual del mundo, la crisis moral, familiar, emocional, personal de cada uno, y decimos, ¿y los cristianos? No hay cristianos que adoren, no hay cristianos que conozcan de la santidad, de la grandeza, de la ley, de la misericordia de Dios. Somos a veces apáticos para leer la Biblia, para orar, para congregarnos, y no encontraba esto en David. Veía un David danzando con alegría, diciendo, preparen todo y pongan gente allí que recuerden, que confiesen y que loen, lo hacen a Dios, que adoren a Dios. Desde la mañana hasta la tarde, todo el tiempo. Y me imagino a alguien preguntándole, mira David, ¿cuándo es el culto? No, todo el tiempo hay culto, todo el tiempo. ¿Pero a qué hora? Todo el tiempo. No hay hora. David trajo la presencia de Dios, el arca que simbolizaba la presencia de Dios, al corazón del pueblo, a Israel. Pero saben, David era como tú y como yo. ¿Cómo es eso? Que los méritos de ser David conforme al corazón de Dios no estaban en David como tal. Si yo me comparara con David, yo pudiera decir, yo no he matado a nadie, yo no he adulterado, yo no escribí una carta allá a Joab, al gran general Joab, diciendo, mira, te voy a mandar a este hombre y cuando la guerra esté lo más fuerte posible, ponlo ahí al frente para que lo destripen por completo. Y si queda vivo, lancen una granada y para que lo terminen de esguañingar. Y yo digo, yo no he hecho nada de eso. ¿Sabías tú que David codició, adulteró, fue actor intelectual de un asesinato? Y yo me pregunto, ¿cómo un hombre así puede ser conforme a al corazón de Dios? Y es que otra característica que hallo de David es el dolor ante el pecado. El Salmo 51 narra el dolor de David cuando fue confrontado por el profeta Natán. Y le dijo, tú eres ese hombre que ha pecado contra Dios. Hablamos de conocimiento, hablamos de comunión, pudiéramos hablar de confesión. El muy conocido Salmo 51, así como en el Salmo 103 David decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Con mucha alegría ya clamaba eso. Aquí encuentro un hombre dolido, profundamente triste. Me lo imagino con lágrimas quizás en sus ojos diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Saben que me llama la atención la frialdad o la insensibilidad espiritual. Nosotros en fisioterapia usamos un aparatico de corriente y se dice que la corriente no puede ser una corriente continua, porque es como que si lo dibujáramos en un gráfico, eso sube y va siempre así. No hay variación. Pusieron otro tipo de corriente que si lo dibujáramos en un gráfico, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y entonces el paciente va a sentir esto. ¿Sí? ¿Por qué se varió a eso? Porque hay una cosa que se llama adaptabilidad de los receptores. Y es que si tú estás todo el día haciéndote esto en la mano, al principio vas a sentirlo y yo, qué fastidio aquí el goteo en el dedo. Pero llega un momento en que te vas a empezar a dar cuenta que, oye, por allá está pasando el carro, aquel está dormido, el calor, sí, la hora, y se te va a hacer algo inconsciente porque tus receptores se van adaptando.
Lo mismo ocurre a veces con los medicamentos, y entonces le das una pastilla para dormir a la vieja y dura tanto tiempo con la pastilla para dormir que de repente después le tienes que subir la dosis o la tensión, tienes que modificar la dosis porque de repente tu cuerpo ya se adaptó a eso. Y en este mundo donde vivimos me pregunto cuánto nos hemos adaptado, acomodado al mundo en donde vivimos. A la música, a los amigos, a la inmoralidad. Me pregunto cuánto nos dolemos como David se dolió cuando pecó. Y decir, contra ti solo he pecado. Cazarnos las orlas que predicaba Eliú en algún momento. ¿Cuántas orlas hay en nuestra vida espiritual? Aquellas cosas pequeñas que vamos deslizando y de repente decimos, fue solo una mentira, no es tanto. Y después decimos, fue solo que lo pensé, pero no lo dije. Todo está bien. Y vamos permitiendo cosas y cuando vamos a ver, estamos llenos de zorra, de monte, de pecado, lo que tú quieras poner allí. David confesó su pecado, se dolió por su pecado. Y me pregunto cuánta necesidad tenemos de cristianos que no solo conozcan a Dios, que no solo tengan comunión con Dios, sino que cuando el pecado llega a la vida, porque dime quién no va a pecar aquí, dime quién no va a cometer errores, pero que cuando el pecado llegue y rompa la comunión con Dios, podamos dolernos y decir, oh Señor, ten piedad de mí. Contra ti solo he pecado. Pero ¿sabes otra cosa? La magnitud del pecado de David fue muy grande, fue grandísimo. Él agarró una mujer que no estaba disponible para él, una mujer que era casada, la codició, la vio, la miró, la mandó a buscar, se acostó con ella. La mujer quedó embarazada, mandó a traer al esposo de la guerra y dice, mira, anda, ve y pasa una noche con tu mujer, intentando camuflajear a aquel muchachito que venía en camino y decir, no, ese muchacho es tuyo, ese muerto no es mío. Pero el hombre dijo, no, yo tengo dignidad, yo no me puedo ir allá a pasar una noche con mi mujer cuando todos mis compañeros de batalla están allá en la guerra. El rey se enteró de que el hombre no había ido allá y no se había acostado con su mujer y lo mandó, vente para acá, chico, y le preparó una gran comida y lo emborrachó. A ver si borracho y sin los sentidos bien lúcidos pasaba la noche con la mujer. Y el hombre dice, no, yo soy borracho pero tengo dignidad. Y se negó a ir. Y entonces David vino y escribió una carta y dijo, mira, a este hombre que está aquí, ponlo en el frente de la guerra y cuando esté la guerra en lo más dura posible, déjalo allí solo, garantiza que se muera. Y me imagino que firmó David, el escogido de Dios conforme a su corazón. Y mandó la carta. Yo me imagino el cargo de conciencia a lo mejor de ese hombre. Cuando fue confrontado y le dijeron, David, mira lo que hiciste, mataste a ese hombre, le desgraciaste la vida, qué sé yo, a lo mejor ese hombre tenía papá, tenía mamá, mira la esposa, no sé si tendrías otros hijos, pero más allá de eso, una vez que David se arrepiente y cuando se sabe perdonado por Dios, escribe el Salmo 32 y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabe? Así como David tenía conocimiento de la santidad de Dios y por eso se ofendió y por eso escribe el Salmo 51 con tanto dolor, porque sabía que su pecado había ofendido a Dios y por eso dice, contra ti solo he pecado. Así como David tenía conocimiento de la grandeza de Dios, de su misericordia, de su ley,
también pudo conocer y experimentar su perdón y su gracia. Y es que no estamos hablando de un hombre que fue perfecto en su camino, sino que cuando el pecado llegó a su vida, se conmovió, se entristeció por el pecado y fue y clamó a Dios y pidió perdón. Pero una vez perdonado, supo decir con alegría: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Hay pecado en tu vida, quizás debas escribir como David: ten piedad de mí, oh Dios, y venir ante los pies de Cristo y pedir perdón. Pero una vez perdonado, quizás debas clamar con alegría: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Tuvo consecuencias aquel pecado? Seguro que sí. Mira la historia de David, problemas en su familia. Su hijo después intentó darle un golpe de estado y cuando murió a su hijo, me imagino a David llorando: Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera a mí a morir en lugar tuyo? Lloraba David por su hijo. Todo el desastre familiar, consecuencia de su pecado. Pero más allá de las consecuencias de su pecado, David se sabía perdonado. Sabía que ya sus cuentas estaban claras con Dios. Cuán necesario es que si nosotros estamos en pecados podamos acudir con dolor ante Dios. Pero también saber que si Dios nos ha perdonado, nuestra cuenta está limpia con Dios. Dios te perdonó. Quiero hablar de un último punto, y es de la confianza. Hablamos de que David tenía conocimiento de Dios, de que David tenía comunión con Dios, de que cuando el pecado llegó, David confesó su pecado. Pero también quiero hablar de que David tenía una confianza ciega en Dios. Vamos al Salmo 23, muchos los conocemos. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y el verso 4, que es donde quiero hacer una pausa, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Recuerdan aquel salmo que muchas veces cantamos que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca? En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Es el Salmo 34, no lo busquen, quedémonos en el 23. Pero llama la atención que David dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y cuando David escribe ese Salmo 34, acababa de salvar su vida por poquito. Tuvo que fingirse loco porque, huyendo del rey Saúl que lo quería asesinar, se fue a tierras enemigas y le dijeron, no recuerdo a qué tierra exactamente, pero le dijeron al rey de aquella tierra: mira, ahí está David. Y entonces él dijo: bueno, tráiganmelo. Y David sabía que al presentárselo allá al rey seguramente lo iban a matar. Y David la única que se le ocurrió fue fingirse loco. Y dejaba caer la baba y no sé, me lo imagino haciéndose el loco. Y entonces el rey aquel dijo: ¿para qué me traen este hombre para acá? Bastante loco tengo aquí para que me traigan a este otro. Pero me imagino a David en su juicio cabal por dentro un poco asustado, porque loco no lo podían mandar a matar. Y vaya y escribe aquel salmo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y aquí en el Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Escuchaba a alguien hablar de 3C del Salmo 23:4. La primera era circunstancias, porque dice: aunque ande. Aunque ande puede ser que ande o que no ande en valle de sombra. Dice: aunque tenga plata o aunque no tenga plata. Habla de circunstancias esa palabra, aunque. Dice: aunque ande en valle de sombra. Habla de circunstancias. No temeré mal alguno. Habla de confianza.
Dice, aunque ande o aunque no ande en valle de sombra, no voy a temer mal alguno. Eso es confianza. Pero esa circunstancia y esa confianza es basada, y hay quien dice que este es el corazón del Salmo 23, la siguiente frase, porque tú estarás conmigo. Y eso habla de compañía. Circunstancias, confianza y compañía. David sabía que cualquiera fuera la situación por la que estuviera pasando, podía estar seguro de la compañía de Dios. Sabe que predica más que tus palabras, tu comportamiento. Agustín decía, no sé si es San Agustín, la gente lo llama San Agustín, pero no sé si es San Agustín, pero ese mismo decía, predica de lunes a viernes todo el tiempo y si es necesario, habla. Tu fidelidad al Señor, cuando te va mal, cuando te están dando hasta con el tobo por la cabeza, predica más que cualquier palabra que tú puedas decir. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, y todo tiempo habla de circunstancias, habla de cuando te va bien, de cuando te aumentaron el sueldo, de cuando no te pagaron, de cuando llegó la enfermedad, de cuando llegó la salud, de cuando está la felicidad desbordada o de cuando está la tristeza, de cuando está la vida o de cuando está la muerte, cualquiera sea tu circunstancia. Tu fidelidad al Señor predica más que cualquier palabra. Y David huyendo, haciéndose loco allá, casi que muerto, porque lo que lo salvó fue que el tipo aquel dijo, bastante loco tengo aquí para que me traigan otro, porque bien pudo haber, mátalo. Y cualquiera hubiera sido la situación, me imagino a David diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ese hombre que tenía un claro conocimiento de la santidad de Dios, de la grandeza de Dios. Ese hombre que tenía comunión con Dios, era un adorador, adoraba. Ese hombre que cuando llegó el pecado a su vida confesó con dolor y después se supo perdonado. Ese mismo hombre en cualquier circunstancia podía confiar en Dios. Quiero terminar. ¿Sabe qué necesita el mundo en el que vivimos? Cristianos auténticos. No se imaginan cuánto mal hace al mundo el mal testimonio de nosotros los cristianos. De hecho, tú hablas con la gente y casi que la primera cartilla que te sacan, yo conozco un cristiano que hace esto. Cuando el comportamiento no acompaña las palabras. Ojalá que nuestra iglesia, que cada uno de nosotros, que nuestras vidas, que nuestra familia, podamos ser cristianos que adoren, podamos ser cristianos que conozcan a Dios, podamos ser cristianos que si estamos en pecado, entendamos que Dios envió a su Hijo Cristo para morir por nosotros, y que cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, perdonó cualquier pecado que tú puedas cometer. No importa el tamaño, no importa la característica, no importa el pecado que sea. Aquel hombre asesinó, adulteró, mató y se supo perdonado. Dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pero también cuando llegaron las dificultades a la vida de él, dijo, en cualquier circunstancia, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Estaba seguro, confiado de la compañía de Dios. Me pregunto, ¿en cuáles circunstancias acudes tú en esta mañana al Señor? A lo mejor tú dices, no tengo claro conocimiento de Dios como lo tenía David. A lo mejor tengo un claro conocimiento de Dios, pero me he vuelto un cristiano frío, insensible ante el pecado que se ha adaptado a los estímulos de este mundo. A lo mejor me he vuelto un cristiano que está en pecado y que el pecado ha hecho mella en mi vida y que estoy en pecado. A lo mejor has pedido perdón a Dios por tu pecado, pero dice, bueno, pero ya Dios me perdonó, yo lo sé, pero hasta allí. A lo mejor has venido en esta mañana cargado por las circunstancias de la vida, porque la vida te ha golpeado duro.
Dios quiera que podamos encontrar en David ejemplo para nuestras vidas, y que en medio de toda nuestra situación, cualquiera sea la situación, tú puedas adorar a Dios. Aquel Dios que estuvo 40 años olvidado allá, puedas traerlo al centro y adorarlo con sinceridad. Cristianos auténticos, conforme al corazón de Dios. Vamos a orar.